estamos hablando? Estamos hablando de la fe y que la fe incluye muchas cosas. La fe, les decía, no es solamente decir yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, veo el carro, deseo el carro, sé qué color quiero el carro, cómo quiero la llanta. Eso no es fe. Necesitamos aprender que la fe es nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros y Él es quien crece en nosotros y por eso nuestra fe es aumentada. Amén. Y decíamos también dentro de un montón de cosas que la fe necesita demostraciones. La primera demostración que hizo Abraham fue salir de Ur de los Caldeos. De él hemos estado hablando durante semanas. En Hebreos 11, ¿versículo qué? Eso, versículo 8. Entonces dijimos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y esa fue su primera demostración de fe, de la confianza que tenía en el Señor. Ahora, las otras demostraciones que ha tenido Abraham o de lo que estamos hablando hoy es de la circuncisión. Y la circuncisión, decíamos, si son tan amables de acompañarme a Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 10. ¿Lo tienen? Versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Y les decía la semana pasada que la palabra circuncidar en el versículo 10 es la palabra mul y hace referencia a que esta circuncisión es hecha por alguien más. En el Antiguo Testamento quien circuncidaba a los bebés eran o sus padres o el sacerdote. Entonces esa era una circuncisión mul, pero la palabra circuncidaréis que aparece en el versículo 11, esa palabra es namal. Y hace referencia a que es una circuncisión que se hace la misma persona. Abraham tuvo una circuncisión namal. A Abraham no lo circuncidó nadie, lo hizo él solito. Y decíamos que esta circuncisión namal en el Señor, o el Señor tenía el propósito de, primero, Dios cortó la carnalidad de Abraham, a fin de que pudiera ser Abraham. Y decíamos, ¿por qué el Señor le cambió el nombre a Abraham? Porque Él quería cambiar su naturaleza. La circuncisión significa un cambio de naturaleza. ¿Y qué hizo Dios? Lo explicamos también el domingo pasado. Él lo que hizo fue poner dentro de Abraham la H de la segunda G de su nombre, del propósito de su voluntad. Y lo mismo hizo con Sarai. Ella se llamaba Sarai y luego se llamó Sara con una H al final. Se los voy a escribir, quiero ver. Primero se llamó Sarai y luego el Señor le cambió su nombre a Sara. Y en los dos casos podemos ver cómo el Señor incluyó la H de la segunda G de su nombre, que es el propósito de su voluntad. Esto quiere decir que antes de esto, Abraham y Sara hacían lo que ellos querían. Por eso se equivocaron en el sentido de que a Sarai se le ocurrió la flamante idea de darle a su sierva Agar a Abraham para que tuvieran un hijo, y ese no era el propósito que Dios tenía para ellos. Dios tenía un plan trazado para ellos y el plan era que Dios les iba a dar un hijo a ellos. No le dijo ni a Abraham ni a Sara, anda a buscar un hijo, a ver quién te lo da, quién te lo regala, de dónde lo sacas. Dios nunca les dijo eso. Dios les dijo, esperen. Y les dije que uno de los factores que más influyen en nuestra fe es el tiempo, porque nosotros queremos ver las cosas ya, ahorita. Hoy se la pedí, mañana la quiero ver. Y entonces actuamos como Abraham y Sarai.
andamos buscando lo que supuestamente le pedimos al Señor, pero como no nos contestó en el tiempo que nosotros queríamos, lo buscamos a como dé lugar y como sea, ¿sí? ¿Y qué necesitamos entonces si nos hemos equivocado? Una circuncisión. Ahora miren, Dios quitó la carnalidad de Abraham y puso el propósito de su voluntad dentro de él. Pero también, ¿qué hizo Dios? Dios cortó la imagen de Ismael. Ismael es el hijo que nació entre Agar y Abraham. Ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. El hijo de la heredad, de la herencia, era Isaac. Entonces, Dios tuvo que cortar la imagen en Abraham de que Ismael iba a heredar las naciones, porque ese no era su plan. Ese no era el propósito de Dios para la vida de Ismael. Sí, después podemos leer que Abraham le ruega al Señor y le dice, Señor, pero ten misericordia también de mi hijo Ismael. Y el Señor le dice, sí, está bien, yo le voy a dar esto a Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac. Amén. Ahora miren, ¿por qué razón tuvo que circuncidarse Abraham? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Dios ya había hecho un pacto con Abraham y Abraham rompió el pacto porque pues hizo lo que hizo. Pero ¿por qué Dios le dijo a Abraham, ahora yo necesito que tú entres de nuevo en mi pacto y la señal va a ser la circuncisión? ¿Dónde se equivocó Abraham? Abraham se equivocó metiéndose con Agar. Él tenía que ser purificado de sus miembros. Entonces el Señor lo que hizo fue quitar su carne para poder purificarla. Ahora miren, todo lo que va en contra del Señor, el Señor lo va a cortar en nuestras vidas. Todo, si queremos ser su esposa. Porque si no queremos ser su esposa, entonces vivamos con la carne a como nos dé lugar. Pero todo lo que va en contra del propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas, Él lo va a cortar porque Él necesita que nosotros cumplamos su propósito. Entendamos de una vez que el gobierno de nuestra vida es Cristo. Quien reina nuestra vida es el Señor. Quien está sentado en el trono de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos otras cosas sentadas ahí en ese trono, el Señor las va a tener que cortar. Y no crean que no nos va a doler, porque si pudiéramos preguntarle al hermano Abraham ahorita, mire, y le dolió, ¿qué creen que nos diría? Agarre usted ayer les voy a contar algo que le pasó al pastor. El pastor estaba jugando con un ganchito de ropa y abría el ganchito y lo cerraba, abría el ganchito y lo cerraba, y de repente solo oí, ¡ay! Y yo, ¿te metiste el ganchito? Sí. Y yo, ¿y qué? ¿Por qué estás jugando con un gancho de ropa? Un puyoncito, ¿cómo duele? Ahora se imaginan quitar una parte de nuestro cuerpo sin anestesia, porque no existía la anestesia. Y ahora en este tiempo, mis amados hermanos, así como le dolió a Abraham hacer eso, él solito, así nos duele muchas veces a nosotros dejar las cosas que no le agradan al Señor. Pero les voy a decir algo. Después de que Abraham fue circuncidado, dice la palabra que él se sentó a la puerta de su tienda. Él no se fue a acostar. Nosotros esta semana, y me duele la cabeza, es que el ayuno porque no he comido, no he tomado café, no me comí el pan dulce. Y a todos los males nos cayeron esta semana, ¿sí o no? Eso significa que el Señor está cortando nuestra carne. Él está haciendo una circuncisión en nosotros y por eso nos duele. Pero nosotros nos duele y en vez de meternos a orar nos vamos a acostar. Es que no tengo fuerzas. Ahorita me voy a dormir un rato. Abraham no hizo eso. Abraham se acababa de circuncidar él solo y se sentó
a esperar en la puerta de su tienda. ¿Saben por qué? Porque él sabía que con la demostración que él había hecho delante del Señor, el Señor iba a traer una bendición para él. Y la bendición que Dios le dio a Abraham fue la reconfirmación de que Dios le iba a dar un hijo por herencia. Entonces, si en este tiempo nos está doliendo, no se vaya a acostar, métase a su cuarto de oración, espere ahí y dígale: Señor, yo sé que estás cortando mi carne, yo sé que estás circuncidando mi carne, yo ahora me voy a meter al cuarto de oración porque una bendición grande viene para mí. Yo voy a dar a luz al hijo varón porque tú me lo vas a dar como herencia. Amén. Ven qué importante es entender que aunque esto en el Antiguo Testamento era algo literal, hoy el Señor lo hace por nosotros de una manera espiritual. Amén. Vámonos a Colosenses capítulo 2. ¿Desde dónde o desde cuándo el Señor comienza a trabajar en nuestro corazón? Desde que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Amén. Colosenses 2. Versículo 10. Cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. La circuncisión en la antigüedad, Dios se las había dado como una señal al pueblo judío. Después de que Abraham fue circuncidado, él tuvo que circuncidar a todos los hombres del pueblo judío que estaban con él. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy siguen practicando la circuncisión. ¿Qué pasa con esto? Esto los distinguía a ellos de ser diferentes y ser el pueblo escogido de Dios. Era la señal que ellos tenían para decir: yo soy pueblo escogido. Pero el versículo que acabamos de leer dice que nosotros, cuando aceptamos al Señor, venimos a ser pueblo escogido del Señor y que es Él quien hace una circuncisión en nuestro corazón. Eso significa que yo ya no me tengo que parecer a los de allá afuera. Amén. Yo ya no me tengo que parecer, ni hacer, ni hablar, ni muchas veces tomar, comer lo que allá afuera comen, toman, hacen y todo lo demás. Porque si yo sigo haciendo las mismas cosas, quiere decir que yo nunca he dejado que el Señor circuncide mi corazón. Amén. Necesitamos decirle: Señor, circuncida mi corazón. El Señor no va a hacer algo que nosotros no queramos hacer. Abraham dijo: bueno, Señor, tú me estás diciendo, tienes que entrar en mi pacto y la señal de que entres en mi pacto va a ser la circuncisión. Aquí estoy, Señor. Yo me equivoqué, Señor, y yo quiero entrar en tu pacto. Circuncídame, ayúdame. Pero nosotros un montón de veces no hacemos eso, sino que, ay, bueno, si es que fulanita lo hace, yo también. ¿Cuál es el problema? Allá afuera todo el mundo anda haciendo fila por entrar al estadio, se amontonan y todo lo demás, y a la iglesia no quieren venir, pero allá sí porque todo el mundo lo hace. Pero aquí no, porque aquí se les va a pasar el COVID. Díganme si no somos arrevesados, mis amados hermanos. Pareciera literalmente en buen salvadoreño que en vez de pensar con la cabeza, pensamos con los pies. Pero Abraham solo escuchó la voz de Dios que le dijo: yo hoy te voy a hablar otra vez y te voy a decir, necesito que te circuncides. Abraham no le dijo: no, Señor, eso me va a doler. Señor, pero me vas a poner algo para que no me duela. Voy a estar dormido así como cuando a Adán le sacaste una costilla, Señor. No, mijito, vas a estar en tus cabales y te va a doler. Para que el Señor circuncide nuestro corazón, nosotros tenemos que decirle: Señor, sí, ya vi.
Ya vi ese pedazo de carne, Señor, que no me sirve para nada. Ya lo vi, aquí está. Ayúdame tú a entregártelo para que tú lo cortes de mi vida y para que el Señor quite la carnalidad de nuestro corazón y entonces el propósito de la voluntad de Dios comience a hacerse real en nuestra vida. Porque un montón de veces decimos, yo tengo años de ser cristiano y sigo en las mismas. Porque el propósito de la voluntad de Dios todavía no se está cumpliendo en nuestra vida. Porque queremos seguir haciendo las mismas cosas. ¿Y en qué mente cabe que usted va a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo? Siga comiendo, va a ver si rebaja. Dígame usted, ¿va a rebajar si sigue comiendo lo mismo? Si no hace ejercicio. Ay, no, sí, Señor, 20 libras. 40 libras, pero no deja el pollo campero, la pizza y todo lo demás. No podemos hacer esas cosas. Tenemos que aprender a decirle, Señor, muéstrame cuál es ese pedazo de carne literalmente que yo estoy luchando y lidiando con él y no puedo, Señor, ayúdame. Amén. Vámonos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Vieran que yo que para hacer una cosa con una mano y otra con otra como que... Versículo 6. 30, versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Amén. ¿Para qué sirve la circuncisión entonces? ¿Para qué sirve que el Señor quite esa carne que hay en nuestro corazón, esa dureza que hay en nuestro corazón? ¿Para qué sirve? Para cumplir sus mandamientos. Miren lo que dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y qué nos estaba diciendo Deuteronomio? El Señor va a circuncidar tu corazón para que ames a Jehová. ¿Qué es lo primero entonces que empieza a pasar en mi vida cuando yo voy a mi cuarto de oración y le digo al Señor, Señor, necesito que circuncides este odio, estas tinieblas, este resentimiento, este enojo, esta falta de perdón? ¿Qué es lo que pasa en ese lugar? El Señor comienza a cortar todas esas cosas y entonces empezamos a amar al Señor con todo lo que somos. Si empezamos a cumplir el primer mandamiento, entonces los demás van a venir a nuestra vida y los vamos a querer cumplir porque queremos agradar al Señor. Pero si no tenemos un corazón circuncidado, entonces seguimos siendo los mismos de siempre. Aunque tengamos 20 años de estar en el Evangelio, aunque nos hayamos recontrabautizado 20 veces porque no sé si la primera lo hice bien. ¿Por qué no tenemos la fe de que estamos en Cristo? Muchas veces nos falla ese pensamiento porque las cosas siguen siendo iguales, pero no es culpa del Señor, es culpa de nosotros que no queremos entregarle esas cosas que nos alejan de Él. Amén. Cuando el Señor comienza a circuncidar nuestro corazón, entonces comenzamos a amarlo más, a amar su palabra, a amar la oración, a amar estar en la iglesia, amamos aprender. Llega una semilla de verdad a nuestra vida y sentimos que queremos estallar y gritar y correr de aquí a Santa Tecla y de regreso bendiciendo el nombre del Señor. Eso es lo que comienza a pasar cuando nuestro corazón es circuncidado. Ahora hágase la pregunta a usted. ¿Qué tan circuncidado está su corazón? ¿Qué tanto ama usted al Señor? ¿Es lo primero el Señor en su vida?
o simplemente es hermano dominguero, ¿verdad? No se conecta a los estudios, hoy toda la semana en oración, nunca se conectó a la oración. Es hermano dominguero, pero quiere las bendiciones de un hermano que todo el tiempo pasa en su cuarto de oración y busca al Señor como lo tiene que buscar. ¿Cuánto hemos dejado que el Señor circuncide nuestro corazón? Amén. Vámonos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Si no cumplimos la palabra del Señor, mis amados hermanos, necesitamos ir delante de su presencia y arrepentirnos para que Él comience a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Tito 1, versículo 10. ¿No lo hayan? Hoy no vino Tito. Vaya, se los voy a leer pues. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No sé si les parece bien dura esta palabra. ¿Saben qué es alguien contumaz? Nunca les han dicho que usted es bien contumaz. Hoy les voy a enseñar esa palabra para que ya no le digan a la gente de otra forma. Hoy es bien contumaz. Contumaz quiere decir alguien rebelde, alguien necio o alguien que tiene una idea y aunque esa idea esté errónea, se mantiene firme en esa idea que está mal. Ese es un, ¿mande? Terco. En buen salvadoreño, terco, vaya, dice el pastor. Eso es una persona contumaz. La Biblia lo dice bien bonito, ¿verdad? En vez de decirle, porque hay muchos burros, necios, tercos, habladores. No, la palabra bien amablemente nos dice, son contumaces. Mis amados hermanos, dejemos de ser contumaces. Dejemos de pensar, dice la Biblia, no se crean sabios en su propia opinión, no sean contumaces, no sean necios. Y miren, porque hay aún muchos contumaces, dice la Biblia, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué les estaba diciendo Tito? Les estaba diciendo, estos creen que porque son judíos y tienen la circuncisión, son mayores que otros, se creen más que otros. Entonces, mejor callémosles la boca. Porque lo único que hacen es engañar a los otros. Porque lo único que hacen es hacer un desorden en las casas de los otros, diciéndole lo que tienen que hacer. Miren, mis amados hermanos, a veces nosotros pretendemos que somos ya bien santos, sin mancha, bien puros, bien religiosos, pero tenemos un ojo para juzgar a los demás, que qué barbaridad, mis amados hermanos. ¿De qué les servía a los judíos ser circuncidados si hacían lo que ellos querían hacer? ¿De qué les servía a los judíos tener toda la ley si ellos hacían lo que ellos querían hacer, al punto de crucificar al Señor? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Miren, y se los voy a decir así, nosotros somos una iglesia que predicamos sobre la separación. Pero ¿de qué nos sirve a nosotras las hermanas andar en buen salvadoreño y para que me lo entiendan un gran gabán si seguimos siendo las mismas contumaces de antes, pues? ¿De qué nos sirve tener el cabello bien largo? Porque hemos hablado y hemos estudiado que el cabello largo en la mujer cristiana significa la sujeción
a la soberanía de Cristo, al gobierno del Señor. Y entonces, ¿a mí de qué me sirve tener el cabello bien largo y otras más largo si sigo siendo rebelde a la voz del Señor, a la voz de mi esposo? Si todo el tiempo voy en contra de todo lo que me digan, es que hermana, mire, no, yo voy a hacer esto, es que hermana, mire, ¿y por qué no trata? No, es que él se tiene que someter a mí. Y va con los hombres también. ¿De qué les sirve dejar de ver la serie que veían antes si siguen diciendo las mismas palabrotas? Si siguen teniendo los mismos pensamientos. Entonces no hemos sido circuncidados. Los judíos tenían como señal la circuncisión, pero miren lo que dice, eran contumaces, eran necios, eran rebeldes. Ellos decían, es que esto es blanco, y aunque Jesús les estuviera diciendo, no, hijos, no es blanco, ellos decían, es blanco. Y muchos de nosotros somos así. Pero miren, necesitamos aprender, número 1, a no juzgar a los demás, a no creernos más que a los demás, a no pensar que porque la hermanita se viste aquí, se viste allá, hace aquello, hace lo otro, yo soy más. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a ver a los demás como mayores que nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted no le va a ver primero cómo anda, cómo es la Biblia que anda, si la tiene señalada, si le ha escrito algo, para ver si estudia la palabra. No, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, vaya a verle su casa, cuántas horas pasa orando, cuántas horas pasa leyendo, cuántas horas pasa meditando, dice, todos los demás son mayores que ustedes. Entonces no nos las creamos de que la podemos todas. Ni que por estar en la iglesia somos santos. Deberíamos de ser los primeros que están a los pies del Señor pidiendo perdón y arrepintiéndose. Y pidiéndole al Señor que circuncide nuestro corazón. Amén. El Señor nos va quitando todas esas cosas. El Señor circuncida mi corazón y lo circuncida de la falta de perdón, lo circuncida del enojo, lo circuncida de creerme, me circuncida el corazón de pensar que el Señor ahorita viene y yo me voy, porque la palabra dice, oremos para que el Señor nos encuentre dignos de irnos con Él. O sea, ¿ustedes creen que el pastor y yo no pasamos todos los días, Señor, ayúdanos, clamamos, Señor Jesús, para que tú nos encuentres dignos, Señor? No crean que porque predicamos aquí no nos equivocamos en algunas cosas. No crean que no nos enojamos o que algo pasó y que dan ganas a veces de tener un palo y darle en la cabeza a alguien. No crean que no dan ganas. ¿Y qué nos toca? Señor, aquí todavía está este pedazo de carne, Señor. Circuncídala, Señor. Señor, arráncala. No me importa lo que me duela, Señor, arráncala. Pero primero debemos querer que el Señor lo haga. Porque muchas veces, mis amados hermanos, enamorados del enojo estamos. Enamorados de la envidia. Aquí, mire, Abraham estaba enamorado de su hijo Ismael. Enamorado de lo que Dios no le había dado. Y muchas veces así estamos nosotros. Ay, enamorada de la mejor amiga, y la mejor amiga ni siquiera es cristiana. Ay, enamorado del mejor amigo, un día va a ir a la iglesia, tiene 20 años de ser su amigo, y más usted se parece a él que él a usted, que es cristiano. El Señor quiere cortar todas esas cosas de nuestra carne. Cortarlas, no medio remendarlas, cortarlas. Pero nosotros debemos orar y decirle, Señor, que tu luz admirable me enseñe ese pedazo de carne que no me deja caminar. Que tu luz admirable, Señor, ilumine ese rincón del corazón que todavía no te he entregado para que tú cortes de él todo eso que no te agrada y yo pueda caminar y avanzar y crecer. Amén. Miren lo que dice Jeremías 4:4. Ese sí lo trajeron, creo yo. Jeremías 4:4.
circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué hace un corazón que no está circuncidado? Obras malas. Hace lo malo. Y cuando nosotros no permitimos que el Señor transforme nuestro corazón, le estamos dando todo el derecho que sus justos juicios sean sobre nuestra vida. No porque Él es malo, porque Dios es bueno todo el tiempo. Él trae sus justos juicios a nuestra vida para que tal vez así nosotros digamos, ay, en esto me estoy equivocando. El Señor trajo esto a mi vida para que yo me diera cuenta qué tan airada soy, qué tan vanidoso o vanidosa soy, qué tan orgulloso soy. El Señor trajo esto a mi vida para que yo vaya y le diga, Señor, ya lo vi, Señor. Ya vi que esto produce orgullo en mi corazón, córtalo, circuncida mi corazón. ¿Para qué? Para que siempre estemos envueltos en la misericordia del Señor. El pastor nos enseñaba, la misericordia es una matriz que nos cubre, donde estamos guardaditos. Los bebés cuando están en el vientre de su mamita están ahí guardaditos en una bolsita, donde no les pasa absolutamente nada. Así es la misericordia de Dios para nosotros. Nos tiene ahí guardaditos, alimentándonos de su palabra, dándonos de su sustancia, pero necesitamos ser como niños, dice la Biblia, y ser como niños es tener un corazón circuncidado que confía en que todas las cosas son de bien para nosotros y que nuestro Padre es quien envía todas las cosas para nosotros. Amén. Ahora, ¿de qué nos circuncida el Señor el corazón? Porque ahí leímos en Jeremías que dice que un corazón que no está circuncidado hace obras malas. ¿Sí o no? ¿De qué entonces tiene que ser circuncidado nuestro corazón? Vámonos a Mateo. Mateo 15. Voy a tratar de que no se me caiga esto, pero si no, voy a tener que seguir leyendo de ahí. Mateo 15. Ustedes ya llegaron más rápido que yo, ¿ya? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ay, qué bonito lo que hay en el corazón, ¿verdad? Marcos 7. Ahí cerquita, Marcos 7, versículo 21. Miren de todo lo que Abraham tuvo que ser circuncidado, porque sí esta fue una circuncisión natural, pero su corazón tenía que ser circuncidado de todo lo malo que había ahí y por lo que él había obrado de mala manera. Amén. Marcos 7, 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué poquitas cosas tenemos que el Señor debe de trabajar en nosotros. O sea, imagínense todo lo que el Señor tiene que cortar en nosotros. Ahora miren, voy a tratar de que vayamos viendo cada una de estas cosas horribles que tenemos en nuestro corazón y que el Señor debe de cortar. Solo les voy a dar una. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos, mis amados hermanos, ¿quién no trabaja, se esfuerza por no tener malos pensamientos?
Les voy a decir algo. Hoy, hermana María la decía, esta semana ha sido dura. Pero ¿a dónde ha comenzado todo el ataque que tenemos? En nuestra mente. Nos enojamos porque algo llegó a nuestra mente. Nos enojamos porque pensamos otra cosa que no era. Porque vimos algo que nos pareció que era diferente. Todo comienza en nuestra mente. Todas las cosas están ahí. Entonces el Señor tiene que circuncidar nuestros malos pensamientos, nuestra mente, ¿sí? Todas, miren, a veces decimos, es que un mal pensamiento es que yo quiera matar a alguien o agarrar del cuello a alguien, ¿verdad? Porque me enojó. Eso no solamente es un mal pensamiento. Un mal pensamiento son las malas conversaciones que yo tengo con alguien. Si me pongo a criticar a alguien, eso ya es un mal pensamiento, porque primero tiene que estar en mi mente y luego baja a mi boca, a mi corazón, y entonces hablo, digo y hago lo que mi mal pensamiento me dijo. Todos tenemos malos pensamientos. O sea, no crean que un mal pensamiento es algo sumamente grave. Un mal pensamiento es aquello que va en contra de la naturaleza de Cristo en mí. Si yo digo, bueno, me encontré esto y como nadie me dijo que le pertenecía, me lo llevo. Eso ya es un mal pensamiento. Es que le voy a decir para los jóvenes que tengo aquí, ¿verdad? Le voy a decir a mi mamá que voy para la iglesia, pero la verdad es que me voy a ir a la Gran Vía. Eso ya es un mal pensamiento, aunque no vayan a hacer nada malo, aunque quizás a comerse un sorbete van, pero tuvieron el mal pensamiento de mentir. Es que, bueno, de todas maneras, los mensajes, los estudios son por YouTube, entonces hoy voy a dejar ahí conectado el teléfono que el pastor crea que ahí estoy. Solo voy a poner bendiciones, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Y yo viendo la película y el pastor hablando. Ese es un mal pensamiento, porque es cierto, nadie se da cuenta. Pero usted tuvo un mal pensamiento de decir, esto es lo que voy a hacer. Así lo voy a hacer. Y los malos pensamientos vienen movidos por el orgullo. El orgullo de revelación, el orgullo de satisfacción. Todos los orgullos están metidos ahí en esos malos pensamientos. Primero pienso y digo, bueno, sí, quizás, tal vez, que fue lo que Lucifer hizo, ¿verdad? Y después, lo voy a hacer de esta manera. Y ya cuando lo hago, estoy satisfecho porque cumplí ese mal pensamiento que tenía. ¿Ven cómo por un pensamiento comienzan todas las maldades en nuestro corazón? Dice 2 Corintios 10:5. Este es el último versículo les voy a dar otro más. Vamos a ir corriendito. Se los leo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No quiero malos pensamientos en mi vida, entonces llevo cautivos mis pensamientos a la cruz. Señor, aquí estoy. Sí, yo sé que mi mente me juega sucio. Yo sé que mi mente, Señor, me dice que haga, que no haga, que ponga, que quite, que esto, que lo otro. Aquí te traigo todo esto. Este paquete de pensamientos, Señor, te lo traigo aquí a tu cruz. Yo los traigo cautivos a tu obediencia, Señor. Esa es la forma de lidiar con los malos pensamientos y la forma en la cual el Señor circuncida nuestro corazón. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la NTV, en la versión NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Hasta cuándo entonces el Señor va a cambiar nuestros pensamientos?
hasta que Él los transforme, hasta que los llevemos cautivos a la cruz del Señor. ¿Hasta cuándo entonces Dios cambió el pensamiento de Abraham? Hasta que Él le dijo: necesito que te circuncides para que el propósito de mi voluntad sea en tu vida. Necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios, pero nunca la vamos a conocer si nuestra mente está llena de malos pensamientos, porque nuestra mente debería estar llena de la palabra de Dios, que es la voluntad de Él. La palabra es buena, es agradable, es perfecta, me dice lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. La palabra nos dice hasta cómo comer, mis amados hermanos. Entonces, si tenemos un corazón duro, un corazón incircunciso, si todavía los malos pensamientos están en nuestra mente, es porque no ha llegado el entendimiento a nuestra mente. Necesitamos aprender. Miren, en esa versión de la Biblia dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si nuestro pensamiento no es transformado, nunca vamos a ser los cristianos que deberíamos ser. Y perdónenme la palabra, pero vamos a seguir siendo cristianos mediocres. Que aquí somos cristianos, pero cuando salimos de aquí, la gente ni sabe que vamos a una iglesia. Si nuestro pensamiento no es transformado, si nuestro pensamiento no es circuncidado por el Señor, todo el tiempo vamos a estar dándonos como chicotes contra la pared, equivocándonos en lo mismo. Entonces ahora vemos que la circuncisión no solamente era algo que se practicaba en el Antiguo Testamento. La circuncisión es para nosotros hoy. Una circuncisión no hecha de manos, hecha por el Señor en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que quiere quitar? Las fornicaciones, los adulterios, la mentira, la blasfemia, los malos pensamientos. Todas esas cosas lo único que hacen es apartarnos de Dios. Él quiere quitar todas esas cosas de nuestro corazón. Amén. Vamos a ir viendo una por una si el Señor nos permite. Porque a veces pensamos y decimos: ay, pero yo no soy adúltero. Ay, pero yo no soy fornicario. Pero no nos damos cuenta que en lo espiritual sí estamos haciendo todas estas cosas. Así es que si el Señor nos permite, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Pongámonos de pie y oremos al Señor.